Muy buenos días. En el programa Palabras al Viento de Radio Poesía buscamos crear lazos de fraternidad entre todos los pueblos y todas las naciones, realzando las voces de todos los creadores en todas las modalidades artísticas. Sean bienvenidos como siempre. Soy Jorge Eliezer Triviño Rincón, originando desde la ciudad de Manizales, Caldas, Colombia, y para todo el mundo. Bueno, retomamos la charla que tenemos con el San Margarita Eve. Muy admirado de la labor que está haciendo en su labor literaria, en la parte de cine también, pero me interesa que conocer y que conozcan sobre el libro El final de la Tierra. De manera que cuéntanos, porque pues hay unas posibles causas de que desaparezca la Tierra y espero que tú nos cuentes de tu libro. Pues yo le voy a decir algo. Aunque el libro fue futurista, como ya dije anteriormente, a mí no me gusta alarmar. Yo soy una persona siempre muy positiva y yo siempre creo que todo puede cambiar para mejor. Hay personas que me califican hasta de utópica. Yo siempre creo que las cosas pueden mejorar, que las cosas pueden cambiar para mejor. Y yo, aunque obviamente, definitivamente dentro del libro hay muchas cosas que tienen que ver con lo que es el final de la Tierra, desde que el mundo es mundo, bueno, los planetas estallan y a veces las personas, se desaparece un grupo y viene otro grupo humano o humanoide u otra raza distinta. Entonces, a mí no me gusta como alarmar, por eso yo traté de hacer un libro que fuera lo más este, entretenido y divertido al mismo tiempo, a pesar de que se está hablando de lo que es el final de la Tierra, ¿de acuerdo? Yo siempre he creído que uno tiene que estar preparado para todo. Si el mundo se acaba, uno tiene siempre como ser humano que tratar de hacer las cosas de la mejor manera posible, vivir de la mejor manera posible. Cuestión de que cuando te llegue el fin, pues para ti no sea algo a lo que tú tengas que temerle, a lo que tú tengas, por lo que tú tengas que sentirte mal. Yo creo que uno cambia de lugar, o sea, uno pasa de una dimensión a otra, uno cambia de un lugar a otro. Y básicamente si tú obras bien en la vida, vives de la mejor manera posible, pues tú no vas a tener miedo a lo que viene. Ese es mi punto de vista. Entonces, sí, definitivamente la destrucción no es buena. La destrucción viene por algo que no está bien y nosotros como seres humanos, pues a veces no ayudamos mucho porque hacemos cosas que son como muy autodestructivas y cometemos acciones que también destruyen un poco lo que es el planeta en el que vivimos, que es nuestra casa, porque esta es nuestra casa, y que también provocan que tú hacerle daño a otros y hacerte daño tú y hacerle daño a otros, pues obviamente va a ir llevándote a lo que es la destrucción del planeta en este caso. Pero yo siempre he creído que eso va a depender de nosotros, o sea, de qué tanto nosotros decidamos conservarnos como hogar, como lo que somos, un hogar. Este es nuestro hogar, nuestra casa y tenemos que cuidarlo. Y nuestro comportamiento también influye mucho en lo que tiene que ver con el final de la Tierra o el final de nosotros mismos, porque el universo tiene reglas, el universo tiene leyes, y si tú no las cumples, si tú te pones en una diferencia con el creador, con la persona que te creó, con el dueño de la casa, de la casa que tú vives, pues obviamente tú vas a tener
problemas. O sea, es algo lógico, te van a pasar cosas malas, porque muchas veces la gente dice, no, porque yo no creo en Dios, porque hay mucha hambre en el mundo. Este, África, por ejemplo, mira cómo está ese continente. Entonces, pero si tú te fijas en África, en Zimbabue, que es uno de creo que es el país más pobre del mundo, Zimbabue, hay 7 yacimientos de gemas preciosas, o sea, 7 yacimientos de diamantes. Y tú dices, pero ¿cómo en el país más pobre del mundo hay 7 yacimientos de gemas? Entonces tú dices, pero ¿cómo es que una tribu africana puede conseguir dinero para comprar armas de guerra para pelear con otra tribu y desaparecer a otra tribu? Y entonces ellos lo consiguen a través de lo que es el tráfico de diamantes, el tráfico de gemas preciosas, la venta de gemas preciosas. Entonces de ahí viene lo que es el diamante de sangre y todo eso. Entonces, que fue una película, de hecho, que se hizo, Diamante de Sangre, donde explica todo esto. Entonces, tú vas a tener siempre, entonces tú dices, bueno, y si ellos deciden parar la guerra y usar esos recursos, que no es cualquier recurso, para ellos tener una mejor calidad de vida, pues entonces tú te das cuenta de que no es Dios el del problema. El problema es que ellos han vivido años y años y años dentro de un conflicto entre la izquierda, la derecha, entre peleas entre tribus. Ahí es donde está el detalle. Y así tú comienzas a ver una cantidad inmensa de cosas que tú entiendes que si tú actúas de una manera diferente, pues las cosas van a cambiar para bien. Tu obra, ¿cómo planteas los posibles finales del mundo, el posible final del mundo en la obra tuya? Y, y si tú consideras que la humanidad tiene todavía opciones de salvar o por lo menos si tú planteas una destrucción parcial o total, eh, ¿y qué opinas al respecto, Margarita? Como el libro se escribió pensando, considerando una serie, o sea, considerando que Dracma ya hiciera un papel más fuerte en el próximo libro, pues obviamente la destrucción fue parcial. La destrucción fue bastante severa, pero parcial. Entonces se destruyen dentro del libro diferentes ciudades neurálgicas de la economía del mundo. ¿Cuáles? Entonces, bueno, está Nueva York, ella nunca se queda, o sea, es la ciudad profética. Yo le llamo la nueva Jerusalén, la nueva Israel dentro del libro. Pero están otras ciudades como Venecia, están otras, algunas ciudades de Europa, otras ciudades de Estados Unidos, o sea, ciudades que son neurálgicas con lo que tiene que ver con la economía del mundo. Con el Eh, egoísmo, más bien, con el egoísmo reinante o rampante en esas grandes urbes. El, yo creo que todos tenemos problemas diferentes de acuerdo a los países en los que vivimos. Porque, por ejemplo, en mi país nosotros somos muy solidarios. República Dominicana es un país de personas sumamente solidarias, pero en los países desarrollados, en su gran mayoría, no en todos, porque, por ejemplo, hay una parte de los Estados Unidos, de Estados Unidos Centro, Ohio, Arkansas, toda esa parte central de los Estados Unidos, la gente sigue siendo muy solidaria. O sea, uno a veces cree que solamente la persona del este, la persona del sur, la persona de la ciudad de los Estados Unidos es los Estados Unidos. Esa persona que aprende a ser egoísta, que aprende a hacer las cosas eh,
sin pensar, porque el mismo sistema no te permite pensar en el otro. O sea, ya no es ni siquiera porque tú no quieras, es que tú no puedes. O sea, no te permiten pensar en el otro. Son países que se dedican a la producción, a que tú tengas que producir dinero. Entonces, al tú tener que estar dentro de esos países donde tú tienes que producir dinero, pues obviamente tú aprendes a no sé, a ser egoísta, aunque tú no lo quieras. O sea, a veces tú quieres ayudar a otra persona, pero si tú ayudas a esa persona, cuando tú vienes a ver, entras en un problema con esa persona porque ella te acusa a ti de lo que le pasó. O sea, todas esas cosas se ven en los países desarrollados. En los países latinos, pues a la gente le tiene miedo al otro, no sabe, el temor hace que tú no le hables a los demás, que tú no puedas apoyar a alguien con algo. Entonces, todas esas cosas van volviendo a las personas como más individualistas y más egoístas, realmente. En el momento en que tú comienzas a pensar en los demás y a pensar en hacer a no hacerle a los demás lo que a ti no te gustaría que te hagan, regla de oro, ¿verdad? Pues obviamente las cosas van a mejorar para bien de todos. O sea, si tú estás en el gobierno, por ejemplo, y tú comienzas a usar prevaricación y hacer cosas solamente para tu beneficio y no para el beneficio común, pues obviamente tú vas a ser, o sea, tú te estás convirtiendo en una persona egoísta y estás dejando problemas que pudiste haber solucionado dentro de tu gestión y no lo hiciste porque te convertiste en alguien egoísta. Entonces, todo eso influye porque el universo, vuelvo y reitero, el universo tiene reglas. Y si tú no cumples esas reglas, pues obviamente tú vas a entrar en un problema. O sea, la idea es que las personas puedan vivir en paz, tener armonía, no sé, jugar eh, un juego de la vida donde la persona gane, otro pierda, pero la persona gane, pero no dedicarte a la sola destrucción de un grupo para un beneficio tuyo propio. Bueno, lo que yo he podido entender es que tú, como causa fundamental de la desaparición, es el egoísmo reinante en muchos lugares y lógicamente la redención es pensar en los demás. Mm, ¿Tú qué tan optimista eres con respecto a la humanidad y qué tan optimista con respecto a la situación de tu país y de los países latinoamericanos, por ejemplo? Siempre he sido optimista, siempre he sido una mujer muy optimista con relación a todo. O sea, yo creo que siempre hay una segunda oportunidad, una tercera oportunidad, una cuarta oportunidad, una quinta oportunidad, mientras estemos girando en el mundo. O sea, tú vas a ir evolucionando. Creo que las personas tienen que aprender a evolucionar para bien y siempre tú debes tomar decisiones pensando no solamente en ti, sino en el grupo. O sea, en tu grupo, ahora hay personas que toman decisiones pensando solo en su grupo. O sea, si el grupo incluye el planeta completo, entonces tú tienes que también incluir al grupo más grande, porque hay países que solo piensan en su grupo. Entonces tú tienes siempre que tomar decisiones para el mayor número de personas, ¿verdad? Entonces, pensando con esa posición, pues yo creo que tú vas a tener un planeta muchísimo mejor. Es como dice Benito Juárez, el respeto al derecho ajeno es la paz. O sea, es más o menos eso lo que realmente sea yo trato el mensaje que yo trato de mandar, de que tú puedes vivir feliz, o sea, tener muchas cosas, tener todo lo que tú quieras, hacer todo lo que tú quieras, pero
saber siempre que hay leyes que se deben respetar, que ya están ahí y que este universo no es tuyo, tú no lo creaste, entonces tú no puedes hacer de este universo lo que tú quieras porque tú no lo creaste. O sea, y mira, por ejemplo, la pandemia. Vamos a hablar de la pandemia. En la pandemia, nosotros nos dimos cuenta de lo diminutos que éramos. O sea, con toda la tecnología, con todos los avances de la medicina, con todo lo que ha ocurrido o sea, toda la tecnología que nosotros teníamos, tuvimos que recurrir a un método de cuando la era de Moisés. Fue algo impresionante, o sea, yo me quedé impactada, o sea, con todos los avances que nosotros teníamos, tuvimos que volver otra vez a cuando ni siquiera se le llamaba pandemia ni virus, se le llamaba peste en aquellos tiempos, y encarcelarnos todos, nos tuvimos que encerrar, y yo decía, pero ¿para qué toda esta tecnología que tenemos hoy? Tuvimos que encarcelarnos, entonces eso nos dice lo diminuto que nosotros somos para a veces uno creer que uno es Dios y que uno puede hacer lo que le plazca, ¿entiendes? Bueno, y con respecto a los países latinoamericanos, ¿qué opinión te merece el desarrollo que hemos tenido o que ha tenido Latinoamérica y qué papel le corresponde en el mundo a toda la raza latina? Pues la verdad es que nosotros obviamente hemos evolucionado, nos hemos desarrollado y cada día más nos estamos desarrollando muchísimo más, pero nosotros todavía tenemos que manejar el flagelo de la corrupción. Las corrupciones en los gobiernos tienen que parar. Los países más éticos siempre son los menos corruptos. No es, o sea, hay personas que dicen, bueno, ellos son éticos porque son ricos. No, ellos son ricos porque son éticos. Esa es la diferencia. Entonces, hasta que nosotros no aprendamos a manejar ese tema de la corrupción en los gobiernos y todo eso, nosotros, el avance va a seguir siendo así como ha sido de manera paulatina. Bueno, tú hablabas de los derechos humanos y que eres una defensora. Eso es muy loable y lógicamente es el deber ser de todo ser humano. ¿Qué tal los derechos humanos en tu país y el conocimiento que tienes del manejo de los derechos humanos también en Latinoamérica y en algunos países que tú conoces, ¿no? Y que yo también conozco, pero que pues diríase que no es el mejor manejo que le estén dando. Lo que pasa es que todo el mundo tiene derechos, todos tenemos derechos. Son, son 30 derechos fundamentales que todos tenemos y que tú tienes que aprender a respetar. Y bueno, y cada quien busca el defensor de su derecho, cada grupo. Entonces busca el defensor de su derecho y ellos, pues, a veces los derechos de las personas incorrectas se cacarean más que los derechos de las personas correctas. Creo que ese es lo que se está dando mucho en América Latina. Por eso tú ves a veces países que la gente te dice, no, yo no quiero saber de los derechos humanos porque los derechos humanos solamente defienden. No, hay un grupo de derechos humanos que defienden a los delincuentes, que defienden a los, eh, anyway, ok. Entonces, pero, por ejemplo, obviamente tú como persona que cometiste fallos, cometiste errores, que eres un delincuente, pues obviamente tú tienes derechos fundamentales, derecho a un juicio, derecho a que se te diga, a que se te lean tus
derechos, valga la redundancia, tu derecho a la hora de llevarte al como detenido, pero no, tú no puedes tener más derechos que la persona que va a su trabajo, que va a su universidad, que quiere lo mejor para ella, que es más productivo para la sociedad. O sea, tú no puedes poner los derechos de un antisocial por encima de los derechos de la persona que ayuda a que el país crezca todos los días. Pero todos son 30 derechos fundamentales. Por eso es la importancia, por eso yo me dedico a que las personas conozcan sus derechos. Porque primero para evitar esa confusión que existe, entonces hay gente que dice, no, yo no quiero saber de los derechos humanos, pero al momento que tú dices, yo no quiero saber de los derechos humanos, tú estás diciendo que tú no quieres saber de la persona que está protegiéndote a ti y a tus derechos. Entonces, por eso a mí me gusta mucho la parte de derechos humanos, en la parte educativa, donde tú le enseñas a la persona cuáles son sus derechos exactamente. O sea, yo no estoy en la parte ya de represión de derechos humanos porque se incumplieron o lo que sea, sino en la parte educativa. Y ¿qué Ajá. tal? Cuéntame. La recepción de la gente cuando tú les das a conocer los derechos que tienen. Como que se abre su mente de una forma distinta. Eh, no lo puedo ver y ahora no lo puedo escuchar. Bueno, dime. Ok, les respondo. Las personas cuando comienzan a conocer sus derechos humanos, sus derechos fundamentales, pues obviamente se le abre la mente y dicen, wow, sí, mira, yo tengo derecho a esto, yo tengo derecho a lo otro, yo tengo derecho. eh, Mira, por ejemplo, el mismo visado, las fronteras van en contra de los derechos humanos. Realmente se supone que uno de tus principales derechos es tú movilizarte libremente de frontera en frontera. Y hay una cantidad inmensa de países que requieren visa, pero realmente esa es una violación a los derechos humanos y nadie pues le da la debida importancia. ¿Qué dicen las entidades cuando conocen esa posición tuya que es muy correcta con respecto a las fronteras? Pues porque la mayoría de fronteras están cerradas y no le permiten a ciertos grupos poder visitar ese país como debieran o como quisieran. Bueno, ahí es donde entra el asunto desde que el mundo es mundo, ahí es donde entra lo que es la pobreza y lo que es la riqueza. Por ejemplo, Holanda es uno de los países más ricos del mundo. Supuestamente no hay personas en pobreza y mucho menos en pobreza extrema. Y los holandeses tienen la capacidad de desplazarse por todos los países que ellos quieran, o sea, tanto en Europa como en Estados Unidos. O sea, ellos tienen esa libertad de tú poder desplazarte por diferentes países sin necesidad de buscar visa, sin necesidad. Entonces ahí ya es como que es un asunto, se podría decir racial, en donde, bueno, si tú eres rico, pues sí, tú puedes entrar a mi país, pero si tú estás en unas condiciones económicas menor que la mía, pues ya tú tienes ciertas limitaciones y yo te voy a poner restricciones para que tú puedas entrar al mismo. Eso es lo que yo noto que ocurre alrededor del mundo. Y, y esa dificultad, ¿tú la has sentido o has tenido algún suceso
al ingresar a alguna aeropuerto, algún país, alguna aduana? La verdad, no. La verdad, yo nunca le doy gracias a Dios por eso, porque yo he escuchado historias, por ejemplo, de mi país y de otros países latinos, donde a las personas la denigran, a veces hasta la maltratan. Yo gracias a Dios le doy que yo nunca he tenido ese problema y he entrado a países donde supuestamente hacen ese tipo de cosas y gracias a Dios nunca he tenido ese problema. No puedo decir, hablar mal de otro país en cuestión a trato. Yo siempre he tenido muy buena acogida donde quiera que llego. De hecho, ahora yo siempre llevo mi hispanidad muy, o sea, es como mi vestido cuando yo viajo. Yo no siento temor de decir soy dominicana o soy hispana. Yo no siento vergüenza, yo no siento temor de nada de eso. Y a mí me ha pasado muchas veces, una vez me pasó en Estados Unidos que yo estaba estaba haciendo algo en una oficina, estaba haciendo lo que le dicen la pasantía o el apprenticeship. Y me acuerdo que la secretaria de allá un día me mira y me dice, estoy aprendiendo español. Entonces, y yo le dije, wow, qué bien, maravilloso. Entonces, a mí al contrario, todo lo contrario, yo siempre, o sea, y he tratado a mucha gente extranjera. También llevo, yo soy cristiana y llevo mi cristianismo donde quiera y he tenido que relacionarme con judaístas, relacionarme con maometanos, he tenido que relacionarme con personas de la India que tienen unas creencias, bueno, totalmente distintas. Y yo gracias también le doy a Dios que ellos me han respetado mi cristianismo, yo le he respetado obviamente su punto de vista religioso y nos hemos manejado de la mejor manera. Yo en esa parte creo que he tenido mucha suerte, si se podría decir que suerte. Esa suerte también se debe, Elsa Margarita, a que tú manejas varios idiomas. ¿Crees tú que esa es una razón? Sí, yo no creo, no creo porque yo he visto personas que tienen 4 o 5 idiomas, que manejan 4 o 5 idiomas y han tenido problemas de discriminación, o porque son o de piel oscura, o porque hay personas que yo oigo historias que han tenido problemas de discriminación. No creo que sea el hecho de que yo maneje varios idiomas. Yo creo que quizá es mi personalidad, yo creo que tal vez interviene mi personalidad en eso. Bueno, nos quedan 10 minutos para que nos compartas algunos textos, lo que tengamos para hacerlo, de manera que los micrófonos son tuyos para que nos leas, nos compartas algún escrito, Elsa Margarita. Muy bien, en mi muro, yo tengo un muro que se llama, si tú buscas en Google, el blog de Elsa Margarita Eve o Elsa Margarita Eve, ahí yo tengo varios fragmentos de diferentes libros. Del final de la Tierra tengo algunos fragmentos específicos de cosas que ocurrieron en el momento, de lo que lo considero, obviamente, lo considero futurista. Tengo varios fragmentos de ese tipo, de las cosas que ocurrieron entre el 20 y el 2021, que están ahí para que las personas lo puedan ver. Aquí voy a leer un pequeño fragmento de lo que es la creación de mi personaje de ciencia ficción, que es un personaje caribeño, o sea, es el personaje del Caribe que nosotros tenemos como personaje nuestro del Caribe, ¿verdad? Entonces aquí dice, ah, te presento tu nueva hermana, Dracma. Le dice Opalocina a Ronda. Mi hermana, exclama Ronda, sonriente. ¿Por qué nunca me habías mencionado que tenía una hermana? Pregunta Ronda. No te hagas ilusiones, hija, la responde su madre. Solo será tu hermana terrícola menor.
dice Opalocina. ¿Cómo así? No entiendo, pregunta Ronda. Su aspecto es de un androide, pero en realidad es un híbrido entre un marciano y una Saturnia y es muy especial. Además, se podría ver mucho más joven que tú en caso de que necesites que sea tu hija. Dice Opalocina, necesitarla como mi hija, impresionante, exclama Ronda. Así es, dice Opalocina. La desarrollamos en un laboratorio y puede tomar aspecto de marciana, saturnia y terrícola. Además, está programada para ser un transbordador espacial en caso de que sea necesario y tiene un quimerismo que le permite combinar ADN, lo que le permitiría a un ser humano fusionarse dentro de ella, incluyendo el cuerpo, y ser dos personas dentro de una. Cuando sea necesario, puede ser una guerrera como las Saturnias, también sale fuego de su boca y expira un humo tóxico que produce ceguera e inconsciencia temporal tanto en los seres humanos como entre los marcianos, como también la habilidad de instalar un sistema mental que le produce a las personas la sensación de que dragones los quieren devorar. Y se pasan gran tiempo corriendo de ellos, explica Opalocina. ¿No es fascinante? Le pregunta Opalocina a su hija Ronda. Y eso no es todo. Además, tiene poder para ver el pasado de las personas. Esto incluye toda su línea de vida, no solo en la Tierra. Y así puedes conseguir a las personas que están por error en ese planeta y transportarlos aquí para depurarlos, reestructurarlos y devolverlos a su lugar de origen. Esto entre otras sorpresas. Uy, Ese es el personaje que está creado dentro del libro. y qué personajes para Se tener llama unas, Dracma, se llama Dracma. sí, tener unas capacidades impresionantes. Bueno, síguenos compartiendo No, de tus y no textos. solamente que tiene unas capacidades impresionantes, sino que son capacidades que obviamente no la puede tener otro personaje de ciencia ficción en el mundo, porque si no, bueno, pues sería una copia. Tú tienes que crear una cantidad de habilidades que no las tiene otro. Entonces, aquí está, vamos a leerle un poco de lo que es mi último libro, 30 consejos prácticos para la madre de hoy. Yo elegí un capítulo, que es el capítulo 19, que habla sobre la tecnología. Ese se titula, no lo puedo escuchar. Tú Ok, eres ahora madre, sí. Eve, tú eres mamá. Sí, de una niña. Bueno, perfecto. Saqué el tiempo para poder tener una niña porque hay que evolucionar, se evoluciona a través de los hijos. Sí, sí. Ok, entonces he aquí capítulo 19, el uso, el mal uso y el control de la tecnología en los niños. Inicia así. Este es un tema muy nuevo y particular. Nuestra generación es la generación de prueba. La generación de estos 10 años es la generación de prueba con relación al uso de las tablets y los celulares. Se han hecho estudios que han reflejado que el televisor y el computador son más pasivos. Esto quiere decir que es menos adictivo que los celulares y las tablets. Es importante que nuestros hijos entren a temprana edad al mundo de la tecnología. Ahora bien, nosotros los padres debemos ponerles horarios y monitorear el uso de los mismos para no lamentarnos después. Por ejemplo, a mi hija la llevo al parque, hago que monte bici, también la motivo a que juegue con otras cosas. A ella le gusta el piano, la pintura y se entretiene tocando este instrumento musical y pintando. Claro que también le gusta pintar en la computadora por entretenimiento, por entretenimiento, no permito que use la tablet más de 3 horas al día. Y esto, que después de leer el libro, titulado El hombre light de Rafael Rojas, soy de los padres que estoy criando a mi hija sin televisión.
En el computador, ella busca programas de entretenimiento, tales como tutoriales de dibujo y programas de creación de los mismos, y con eso se entretiene bastante. Tanto entre el colegio y todo lo que tiene que ver con entretenimiento, pues ella usa el menor tiempo posible las tablets. Recomendación, deben tener contacto con la tecnología lo más temprano posible, pero tratar de que no la usen más de 3 horas al día, en especial las tablets. Los celulares, pues bueno, eso ya lo estoy agregando, los celulares, pues obviamente lo mejor es que los niños no lo usen. Ojo con lo que ven, monitoreen y corrijan suavemente si quieren que dejen de ver algún programa en especial. Mucho ojo con los videojuegos. He escuchado de expertos charlar de niños a los que se les debe poner pañales desechables, ya que son adictos a los videojuegos. Los videojuegos son una sobrecarga de adrenalina que se le da al niño, por tanto, crean adicción. Mucho control con eso. Aquí termina el capítulo. Son 29 capítulos. Son 30 capítulos, 30 consejos, y cada uno tiene ese formato. O sea, yo explico, desarrollo el tema, doy las recomendaciones del lugar, y entonces así se continúa, o sea, continúa cada uno de los 30 capítulos. Hay personas que te dicen, por ejemplo, bueno, uno aprende a ser mamá como se aprende, o sea, pero realmente ya todo está estandarizado, el mundo se estandarizó. Entonces, si tú puedes tener la oportunidad de tú nutrirte de información, pues es muchísimo mejor porque tú vas a ahorrar tiempo, a veces dinero, evitar problemas de salud. Siempre es bueno ir de la mano con la estandarización. Eh, yo veo, pongo el ejemplo, por ejemplo, de esta muchacha famosa de Mary Kondo, con su método de organización de la casa, de todo lo que tiene que ver con organización. Entonces, ella, por ejemplo, se hace famosa con un libro de organización. Entonces, yo me puse a pensar, pero ¿qué hizo que ella fuera diferente? Bueno, ella no continuó con los patrones de la abuelita, de la mamá, ella cambió el patrón, y yo, por ejemplo, y tiene un método el Condomeri, que es un método de organizar absolutamente todo. Tú en una gaveta lo pones el doble de la cantidad de cosas que lleva esa organización, o sea, que cuando tú la organizas de la forma tradicional, te ocupa más espacio que cuando tú usas el Condomeri. Y es un método que lo... Bueno, vamos a terminar la grabación de esta entrevista tan agradable con Elsa Margarita Eve de República Dominicana, y quiero preguntarle sobre los consejos que le daría como madre moderna a todas las madres del mundo, y qué podrían hacer, lógicamente, para mejorar la relación con sus hijos. Pues la verdad, lo más importante es conocer a sus hijos. Algo que no está pasando por el tiempo que nosotros tenemos ahora mismo, corto. Nosotros estamos corto de tiempo, tenemos muchas cosas, y nosotros de pronto no aprendemos a conocer a nuestros hijos. En la pandemia se dieron casos, por ejemplo, de madres que ni siquiera sabían lo que sus hijos comían, ni le gustaban ni no le gustaban, y se tuvieron que enfrentar con esa realidad. Entonces, lo más importante es conocer, darle tiempo, o sea, dedicar tiempo para tú conocer a tus hijos. Darle tiempos de calidad, porque yo sé que ahora por el modernismo nosotros estamos escasos de tiempo. Darles tiempo de calidad, porque en el momento que tú vas criando a tu niño, si tú lo vas criando de la manera, desde el inicio, eso te va a permitir a ti que la adolescencia sea menos dramática, porque siempre la adolescencia es un poco compleja, un poco complicada, pero va a ser menos dramática.
porque es verdad que el entorno influye mucho en la crianza de los hijos, el entorno influye, pero no es por nada que la Biblia dice que por tus frutos te conoceréis. Entonces, si tú puedes darle una educación de calidad a tus niños desde el inicio y conoces a tu hijo desde el inicio o a tus hijos, pues obviamente ellos van a tener una mejor adolescencia y una mejor adultez, porque lo que ellos, los datos más importantes para ellos, lo que ellos van a llevarse para toda la vida, lo van a tener en su mayor, el 80% va a ser recibido en el hogar. Ese es el consejo que le puedo dar. Y que obviamente lean el libro porque tiene 30 consejos que son muy simples y muy prácticos y que te ayudan a ahorrar tiempo, dinero, enfermedades, prevenir enfermedades de tus hijos, etcétera. Y lógicamente los consiguen por Amazon. En Amazon, está en todas las plataformas de Amazon, absolutamente todas. Perfecto. Te agradezco de todo corazón, Elsa Margarita, que nos hayas brindado este tiempo para conocerte, para conocer de tus obras y ese libro tan precioso que en este momento está disponible para todo el público en cualquier lugar del mundo. Te agradezco por haber haberme permitido hacerte esta entrevista para Radio Poesía, para Palabras al Viento, Elsa Margarita. Muchas gracias y espero que tengas una feliz noche ya o no, o tarde. Es tarde todavía. Bueno, es tarde, sí, porque ustedes se anochecen un poco más tarde. Muchas Sí. gracias y una feliz tarde, que estés muy bien. Despídete, por favor, si eres tan amable. Gracias, igual. Gracias a usted por cederme este espacio. Me gustó mucho, fue de verdad una verdadera charla, no fue una entrevista, sino una charla, muy amena, me gustó bastante. Y estoy siempre a la orden para lo que usted desee. Nada, yo me despido de tanto de los radioescuchas como las personas que nos estarían viendo en otras plataformas. Perfecto. Yo también te abro las puertas aquí en Colombia, en Manizales, cuando quieras venir y si vienes aquí a Colombia y podemos vernos, encantado de verte. Gracias. Igual si viene a República Dominicana. Gracias, hasta luego. Bye, encantada. Eh,